Saludos estudiantes, hoy veremos cómo utilizar la sombra paralela de Adobe Illustrator, específicamente cuando queremos crear un efecto como el paper cut, el cual es una tendencia gráfica que básicamente busca recrear el efecto de los cortes de papel, muchas veces dando una profundidad que es con sombra paralela. Ahora, algunos consejos básicos para utilizar sombra paralela. Primero, hacemos siempre la forma en la que queramos dar profundidad. Básicamente esta técnica consiste en tener varios vectores, varias formas, una encima de las otras, siempre apiladas, y una vez que se agregan las sombras paralelas, pues ahí es donde se va viendo la profundidad. Ok, nociones básicas de la sombra paralela. Primero aquí arriba, en efecto, buscamos estilizar y buscamos sombra paralela. ¿Qué es lo más importante? Si nosotros lo dejamos por defecto, se va a ver así. Digamos que es una sombra bastante brusca, bastante oscura y en color negro. Sepan que lo mejor es modificarla. Siempre podemos jugar aquí con opacidad. Podemos bajar la opacidad para que entonces sea más transparente y entonces ya no sea tan brusca. Igualmente en desplazamiento X y desplazamiento Y, con X movemos hacia un lado o hacia el otro y con Y hacia abajo o hacia arriba. Importante es jugar con eso porque como al final esta tendencia lo que busca es diferentes profundidades, pues según el sentido del diseño ustedes pueden adaptar eso. Lo otro que tenemos acá es desenfoque. Con desenfoque colocamos qué tan amplia es esa sombra básicamente. Siempre que para este efecto no se utiliza una sombra tan amplia, pero ciertamente la pueden desenfocar un poquito más para que no quede tan brusca como al principio. Este efecto, si ustedes lo dejan tal y como aparece al principio, digamos que no es lo mejor porque, vuelvo, insisto, queda muy brusca. Y otra cuestión es que se le puede cambiar el color. Aquí ustedes pueden adaptar el color de esa sombra a lo que ustedes quieran. Algo que se hace mucho es colocar el mismo color que tiene el vector. Por ejemplo, yo estoy haciendo una forma que es en azul y le estoy aplicando una sombra paralela. Entonces me busco un azul más oscuro y le coloco la sombra así. Cuando yo apilo encima uno de los otros varios vectores azules, como por ejemplo en este caso esta imagen que tenemos aquí, fíjense que sí va a dar el efecto de profundidad y de repente visualmente es menos brusco que colocar negro. Entonces pueden jugar siempre con la misma paleta de colores de su diseño. En caso de que estemos trabajando con algo como blanco o gris, en dado caso podemos estilizar esa sombra paralela con un gris claro más que negro, porque el negro tiende a verse muy brusco. Igualmente podemos bajar un poco el desenfoque o subir el desenfoque y bajar la opacidad. Son parámetros con los que se puede jugar. Bien, otra cosa que se utiliza para lograr el efecto del paper cut son los resplandores. También tenemos otras opciones. Primero tenemos el resplandor exterior, que básicamente va a ser como una sombra hacia afuera. Lo conseguimos en efecto, estilizar, resplandor exterior. Básicamente aquí los parámetros son los mismos. Tenemos qué tan desenfocada está la sombra, qué tanta opacidad tiene y de qué color es la sombra. Fíjense que ahí les aparece un cuadrado que les permite a ustedes cambiar el color y es una sombra hacia el exterior. Si nosotros tenemos algo como un diseño al que queremos colocar un hueco de por medio, vamos a suponer, aquí tenemos el vector y yo estoy creando aquí un hueco, ¿no? Primero tomo los dos vectores, el de hueco que está por aquí encima y el que está abajo. Tomo los dos, los selecciono y aprieto las teclas control 8, control más el número 8, y cuando apretamos control el número 8 aparecen estos huequitos. Esto en esta tendencia es bastante usual porque entonces, por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver como ciertamente hay algunos huecos. Ok, con este tipo de cosas utilizan mucho un efecto que es el resplandor interior. Igualmente arriba en efecto ustedes buscan estilizar resplandor interior y vendría siendo entonces una sombra también como adentro del vector. En este caso la voy a poner un poco más oscura para que se note más. Ok, voy a colocar más opacidad. Voy a colocar otro modo si no se nota mucho. Ok,
Fíjense que también aquí les dice el modo. Estas son diferentes tipos de transparencias. Si ustedes ven que el efecto no se ve, no se nota, entonces cambien el modo. Vale, yo lo cambié, entonces voy a cambiar el color de la sombra, voy a colocarle menos opacidad y la voy a desenfocar un poco más. Este también se utiliza bastante para dar profundidad, pero en este caso la sombra queda por dentro de la figura. Ahora, si nosotros tenemos un vector que tiene un hueco y colocamos un resplandor exterior, es decir, hacia afuera, eso también se utiliza mucho, que básicamente es lo que ustedes ven, por lo menos acá. ¿Qué es lo que pasa? Que mueven la sombra de un lado hacia el otro. Por ejemplo, con sombra paralela, ahora vamos a aplicar sombra paralela porque recuerden que tenemos resplandor interior, resplandor exterior y tenemos sombra paralela. Bueno, pues muchas veces aplican lo que hacen es que lo mueven de un lado, lo mueven del otro, y eso es lo que ustedes básicamente ven en estas imágenes de ejemplo que tengo acá. Siempre importante, vuelvo e insisto, no dejen el resultado que trae por defecto. Cuando ustedes aplican la sombra paralela, siempre les va a aparecer una sombra negra muy brusca. Lo mejor es que la manejen, que le cambien el desplazamiento, que le bajen la opacidad, que desenfoquen más o menos, cambien el color, y eso va a hacer que poco a poco ustedes tengan un resultado más interesante con las sombras paralelas. Entonces esa sería toda la explicación porque es una herramienta muy básica de usar. Cuando ustedes vean diseños que son de la tendencia Papercut, básicamente simplemente son vectores uno encima del otro, pero gracias a los resplandores o la sombra paralela es que logran ese efecto de profundidad. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente clase.